Está con nosotros Enrique Cornejo para hablar sobre todos los temas que tienen que ver con la línea 2 del Metro de Lima. ¿Qué es lo que está pasando? Él es un especialista en este tema. Y al final también le vamos a preguntar, por supuesto, cómo viene la movida en el partido y qué se espera en el futuro del APRA. Bienvenido, Enrique. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Empecemos con el dilema en el que se ha convertido la concesión de la línea 2 del metro. Si es que debe ser o no el factor de uso de 1.5 o de 1.3. Primero expliquémosle al público qué es lo que significa esto. Este es un criterio técnico que se usa en todas las obras públicas en el mundo para darle un factor de riesgo sísmico en la eventualidad que ocurra un sismo, cómo va a estar esa infraestructura. Entonces el punto de partida es 1 y se le multiplica un factor que según la intensidad del sismo y el tipo de construcción permita que la construcción salga adelante. En países donde no hay una actividad sísmica muy importante, el factor que se utiliza efectivamente con normalidad es el 1,3. Pero en países que tienen sismos con mucha posibilidad de ocurrencia, Perú es obviamente uno de ellos, Chile y otros países más, el factor que corresponde es el 1,5. Esto no lo dice, digamos, solamente la experiencia, lo dicen los técnicos, ¿no? Claro, lo que dice la gerenta de este consorcio, Carmen Deulofeu, es que no existe en realidad una precisión en el reglamento de estructuras nacional respecto de edificaciones subterráneas y que ellos interpretan que esta estructura, es decir, las estaciones del metro y el metro como obra en su totalidad, solamente deben tener 1.3, que significa edificaciones importantes, pero no estructuras esenciales, como si la del 1.5. La diferencia es que las estructuras esenciales tienen que seguir funcionando después del sismo. ¿Este criterio usted lo comparte? No. Ningún tema semántico, ni legal incluso, puede estar por encima de la vida de las personas. Con la seguridad no hay que jugar, ni hacer este tipo de disquisiciones que en realidad no son ciertas. La línea 1, cuando originalmente se pensaba hacer, tenía un nivel, digamos, menor al 1.5. Pero en el camino, mientras se construía, me refiero a la línea 1 que está funcionando, sí, claro, ocurrió un terrible terremoto que todos recordaremos en Chile. ¿Y cuál fue la experiencia en Chile? Que es exactamente la que puede ocurrir aquí. Colapsó casi toda la infraestructura que estaba disponible. Entonces, nosotros tomamos la decisión con la, digamos, asesoría de todos los especialistas e ingenieros y el Colegio de Ingenieros, de ir por la vía del 1,5. ¿Y la concesionaria, en ese caso Odebrecht, qué respondió? Bueno, pues Odebrecht y Graña y Montero tuvieron que aceptar lo que pedía el Estado. El Estado no tiene que pedirle permiso a la empresa para hacer lo que tiene que hacer. Si tiene que cuidar la seguridad de las personas, pues tiene que hacer lo que corresponde. Entonces la pregunta elemental es, si en la línea 1 que va de Villa El Salvador a San Juan del Urigancho tenemos la previsión de 1,5 que es para un terremoto de grado 8 o 9, ¿por qué tendríamos que rebajarlo en el caso de la línea 2? Es que no se especifica. A ver, vamos por partes. Este es el contrato de concesión, ¿no? En el digamos, volumen de estructuras, ¿no? Aquí lo tenemos en imagen. Aquí está, Consorcio Nuevo Metro de Lima. Esta es la parte de estructuras, ¿ya? Aquí está, ¿no? Entonces aquí lo que se especifica en las combinaciones de carga es que sí se adoptarán las combinaciones definidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, con algunas observaciones, porque claro, no está especificado en el Reglamento de Estructuras, en el Reglamento Nacional de Estructuras, el tema de estaciones subterráneas o el propio obra subterránea. Entonces, como no estaba especificada, ¿qué hace la entidad supervisora, que es un consorcio que ve el tema de la supervisión, porque es una cosa muy especializada? Entonces esto también se concesiona porque Sitran no lo puede hacer. Le envían a Censico, porque esto ya lo hemos hablado antes, le envían a Censico, que son los autores del Reglamento Nacional de Estructuras en el caso de sismología. Ahí está, y le preguntan, Censico, ¿ustedes qué opinan sobre esto? Y entonces Censico, que está compuesta por una serie de especialistas destacados en la materia, el doctor Piqué, el doctor Escalete, es decir, una serie de eminencias, todos ellos además PhD en MIT, aquí
ellos dicen que la red básica del Metro de Lima califica como una obra esencial y especifican que esto tiene que tener un factor de uso de 1.5. Esto es lo que opina Censico. Ahora, es cierto que en verdad pues esto tampoco puede obligar a la empresa a aceptar esto, pero es la recomendación que hace Censico. Por partes, vamos por partes. El Reglamento Nacional de Edificaciones habla de edificaciones, ¿correcto? Obviamente no está en ese reglamento lo que es el túnel, que estrictamente no es una edificación. Pero hay un vacío legal, pues. Correcto. Eso es un tema que se debió suplir y creo que se debe suplir. Sin embargo, en las estaciones hay una estación cada 1000 metros, ¿no? En cada estación, que es una edificación, tiene estructuras, tiene todo el contenido de una edificación, hay que aplicar estrictamente lo que dice el reglamento y además esa es una obligación del concesionario, porque en la propuesta que hizo para el concurso, que obviamente tiene que cumplirse estrictamente, dijo que iba a adoptar todo lo que decía el Reglamento Nacional de Edificaciones. Por lo tanto, en todas las estaciones, en los 35 kilómetros hay que aplicar el reglamento. ¿Y el reglamento qué cosa dice? Dice pues que hay que tener, como se dice en el informe que has leído, el componente 1,5. Entonces, la discusión empezó porque querían rebajar en las estaciones que están construyendo este factor, pasando... Pero lo que ellos dicen es que nunca habían dicho que iba a ser de 1.5, que no se especificaba eso y que no se puede interpretar tampoco del reglamento en las estaciones, que debe ser de 1.5. Ellos dicen que pueden interpretar también que es de 1.3. Bueno, por ejemplo, estadios, estaciones de buses, aeropuerto sí es 1.5, pero hay algunas estructuras que sí son, digamos, importantes. El estadio, por ejemplo, no tiene 1.5. El Estadio Nacional tiene solo 1.3. Claro, es que se construyó anteriormente. Claro, ¿no? la cosa que... No, eso es lo que dice el reglamento. El reglamento dice que un estadio debe tener solo 1.3. Entonces sí hay estructuras importantes que deben tener este factor. Bueno, una estación de pasajeros a 25 metros bajo el suelo que tiene miles de personas en una hora punta o no, es una obra esencial, claramente. No hay que discutirlo. Ahora, ¿cuál es el criterio? Perdóneme. Supongamos que ocurre este sismo de gran magnitud, que no lo deseamos, pero puede ocurrir, y está en pleno funcionamiento el metro. ¿Es esencial o no que las personas que están abajo puedan ser rescatadas y puedan estar su vida preservada? Por supuesto que sí. Y por lo tanto es esencial que esa estructura no colapse. Pero además, en la circunstancia inmediatamente posterior al sismo. Pero significa que va a colapsar, con 1.3 colapsaría, porque pues, resiste un terremoto de grado 9, dice la concesionaria. No, ahí sí, bueno, ahí no pueden ir contra todos los ingenieros del mundo, pues no. Eso no lo acepta ningún ingeniero, eso sí está clarísimo. Aquí lo que ellos están tratando de hacer es, con un argumento legal o estrictamente formal, tratar de ponerlo en 1.3, a mi juicio, solamente para gastar menos. ¿Ya? Ese es el punto central. Vamos a eso, porque aquí tengo algunas comparaciones de... bueno, no puedo revelar en realidad de qué estación se trata, pero una estación, digamos, es específicamente un caso, de la propuesta técnica. Aquí, por ejemplo, en la propuesta técnica, que es por lo que gana la licitación, o sea, eso es lo que ellos ofrecen. Y que no se puede rebajar. Bueno, no debería. No se puede. Ahí tiene el Estado que hacer su función de concedente. Correcto. No se puede rebajar. En la propuesta técnica el espesor de las paredes es de 1 metro. Y luego llega el EDI, que es el estudio definitivo de ingeniería, que es finalmente, hemos visto cuál es la realidad y esto es lo que vamos a construir. Pero eso lo tiene que aprobar también el Estado. Entonces, primero esto pasa, por supuesto, por el consorcio supervisor, que determina si esto es correcto o no, hacen toda una serie de cálculos matemáticos para ver la resistencia y qué es lo que, digamos, están ofreciendo, y se llega a la conclusión de que en vez de que sean las paredes de 1 metro, ahora ellos ofrecen solo de 80 centímetros. Y la cantidad de acero, esto es, digamos, no sé necesariamente si menos acero significa menos seguro, usted me dirá lo que opina, pero por ejemplo, 180 kilos por metro cúbico es la propuesta técnica en la licitación que gana. Y lo que ellos ofrecen en esta estación X es 95 kilos por metro cúbico. O sea, 47% menos. Sí. ¿Eso afecta la capacidad de resistencia? Por supuesto. En una obra, cuando uno se presenta a un concurso y uno pone lo que pone, uno le gana a los otros por esos detalles. Y uno no puede incumplir. No, se me ocurrió que no. No. Y no solo era la propuesta de 1 metro, iba hasta 1,20 m.
era hasta 1,20 m, ¿no? Entonces ahora vienen con este despropósito de pedir que sea 80 centímetros, porque resulta que no es necesario ponerle tanta resistencia antisísmica. Bueno, felizmente en el tramo 1A, que son los primeros 5 kilómetros, estos famosos que originalmente tenían que acabarse para que los inaugure el presidente Humala. Sí. Felizmente en este tramo que se está construyendo han desistido de este tema y los muros se están haciendo como deben hacerse. Claro, son las 2 estaciones, creo que hasta ahora solamente se han aprobado. ¿Pero por qué ha ocurrido eso? Por el tema mediático, por entrevistas como esta, que pararon un poco este ímpetu. O sea, en estas 2 estaciones se ha aceptado hacer los muros de 1 metro y en el resto de las otras estaciones están proponiendo hacerlas de 80 centímetros. Tienen que presentar en cada estación un estudio definitivo de ingeniería. Y entonces ahí obviamente simplemente no hay que aceptarlo en ningún caso. Ahora, vamos al túnel, ¿no? En el túnel, que efectivamente no es una edificación, desde el punto de vista formal sí debería haber una ampliación o una precisión en un reglamento, porque es la primera vez que tenemos túneles abajo. ¿Quién tiene que hacer esa precisión? El Contralor dice que OCITRAN debería pronunciarse. La responsabilidad está compartida entre el Ministerio de Transportes, que es el concedente, y el organismo regulador, que es OCITRAN. ¿Y por qué no han hecho eso? Bueno, es una buena pregunta, porque en la línea 1... Lo que dice, por ejemplo, algo que no de verdad no parece la mejor decisión, uno de los gerentes de OCITRAN, es que no, como hay un vacío, la empresa decide pues qué hace. No, eso me parece... Mira, a ver, o sea, nadie lo va a supervisar. Entre todas las instituciones del Estado que están involucradas en este tema, la actuación más penosa me parece la de OCITRAN, porque en lugar de ponerse en el interés público, y como Estado, porque OCITRAN es Estado, o sea, supuestamente su tarea es evitar abusos justamente de la participación privada en la tarea pública. Y en lugar de hacer eso, participa en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, donde argumenta simplemente que la empresa es la que tiene la razón. Con los ministros, ¿no? Sí, sí, eso fue una conferencia muy penosa. ¿Usted ha sido ministro? Sí. ¿Eso le parece correcto? No solo me parece correcto, me parece sospechoso. Porque que habiliten un ámbito de Palacio de Gobierno para que se haga una conferencia de prensa sobre un tema tan puntual, donde evidentemente hay una serie de circunstancias que van contra la norma y contra el criterio y el sentido común, ¿no es cierto? Eso me parece muy sospechoso. Me parece que eso tuvo que ser aprobado en Palacio, y en Palacio no se aprueban las cosas si es que el propio despacho presidencial no lo aprueba. Acá tengo el informe de Contraloría tan vapuleado, ¿no? Bueno, uno lo revisa y la verdad que hay un montón de precisiones y no necesariamente se está insinuando que haya pues corrupción, sino simplemente que se aclaren todos estos temas que estamos hablando. ¿Le parece a usted que el Contralor es acertado en esta evaluación que hace, en este informe? ¿Qué críticas haría respecto de la actitud del Contralor? El presidente ha dicho que no debe meterse. ¿Usted qué opina? No, en mi experiencia es mejor que la Contraloría acompañe el proceso a que aparezca después, ¿no? En el caso de la línea 1, a mi pedido, la Contraloría acompañó el proceso con 3 veedurías externas que la ley permite. ¿Qué permite esto? Que la Contraloría, sin perjuicio de hacer su investigación ex post, que es lo que manda su ley, puede acompañar y hacer sus informes. En los informes puede ir en el camino, eso se llama auditoría concurrente, puede ir diciendo, a mí me parece que esta columna debería reforzarse, a mí me parece que este otro tema no está muy claro, y en ese momento se aclara. De manera que si hay un error, que puede haberlo, se va corrigiendo, ¿no? Y se evitan situaciones que después podemos lamentar, porque la línea 1 o la 2 son fundamentales. Esta línea 2 no puede pararse, porque es la que hace la cruz, claro, al sistema y le da un sentido ya digamos, irreversible. Y con estos contratos, o sea, porque, por ejemplo, este estudio definitivo de ingeniería que le he mostrado es el 7º que le presentan a este consorcio supervisor que es CCL y estas empresas chinas y coreanas, no sé cuál es el nombre del consorcio, pero ellos son los que tienen que supervisar, ¿no es cierto? Es la 7ª vez que le presentan esa estación y le dicen, no vamos a aceptar eso. Hacen sus cálculos, todo, y dicen que no. Ahora, la gerenta del consorcio ganador de línea 2 del metro dice que no, que hay problemas de idioma, que no le entienden a los chinos, a los coreanos. Es decir, parece que hay toda una serie de trabas también de parte de ellos para tratar de aclarar estos temas. Yo le pregunto lo siguiente: si esto se sigue dilatando y no se cumplen los plazos por estos problemas, hay una
posibilidad de que el Estado se vea perjudicado económicamente? Sí, y por supuesto también hay, y hay que decirlo, retrasos producto del Estado. Es decir, el Estado, llámese Ministerio de Transportes... Lo que dice la empresa es las expropiaciones sí, de los terrenos y todo eso. Se han demorado. Ya, correcto. Eso es correcto, y ahí... Pero este tipo de cosas parece también de lo de la sí, estación, por supuesto. parece que es dilatar también. Sí, y el Estado siempre puede vigilar la ocurrencia de un contrato, siempre, está en su derecho. ¿Y qué pasa si no se cumplen los plazos? ¿Cómo podría el Estado verse perjudicado? Hay que pagarle a la empresa. Pero claro, y eso es quién paga, nosotros. Ya, pero ¿cuánto hay que pagar? Eso es un tema que depende de cada circunstancia, tendría que haber una adenda y seguro que van a haber varias adendas sobre El ministro de Transporte ha dicho hay que pagar nomás, pues. La cosa, el destrabador dice no importa, hay que pagar nomás y la cosa es que el túnel se haga. ¿Usted está de acuerdo con esto? Yo creo que en la política pública tiene que haber tres condiciones. Primero y subrayado, transparencia. Las cosas tienen que hacerse transparentemente. Segundo, eficiencia. Las cosas tienen que hacerse bien. Y tercero, velocidad, pero en ese orden. Correcto. Bueno, vamos a hablar ahora del partido aprista. ¿Cómo viene la cosa? Hay muchos que esperan que usted pueda ser el candidato, pero a la presidencia. ¿Va a insistir usted con solo ir a la municipal? Bueno, pero tenemos un tema previo ahora. Estamos postulando a la Secretaría General del partido. ¿Cómo viene eso? Bueno, viene por lo menos en fecha 4, 5 y 6 de noviembre, y digo por lo menos porque ya han habido 2 postergaciones. Hay que destrabar también ahí. Sí, hay que destrabar. Y sobre todo hay que mostrar una voluntad clara de cambio, ¿no? Hoy día se está escuchando mucho dentro del partido, renovación, pero efectivamente es lo que piden la mayoría de los militantes, pero yo espero sinceramente que el 4, 5 y 6 de noviembre ya sean fechas que no se vuelvan a postergar. Sería muy perjudicial para el partido que se siga con este sistema de postergaciones. Espero que en las próximas semanas tengamos ya la elección de los delegados, que son los que van a ir a este Congreso, y esa elección tiene que hacerse un militante, un voto, para ser absolutamente transparentes y democráticas, y espero que se respete la voluntad de los militantes. Si eso es así, va a haber cambio en el partido. Positivo. Si Alan García es el Messi de la política, ¿usted qué sería? No, yo siempre he dicho, a mí me gusta mucho el fútbol, que en términos futbolísticos hoy día lo que vale es el trabajo en equipo. Y eso es lo que hay que trabajar. En el APRA tiene que haber un trabajo en equipo y un liderazgo institucional. Pero en el criterio de Aurelio Pastor, que además ha hablado muy bien de usted, sí. ¿Le parece también que Alan García es el Messi de la política? Bueno, a él le gusta hacer esas... yo creo que Alan García ha sido 2 veces presidente de la República, tiene sin duda una experiencia que es indudable y que le da un peso específico en el partido y en el país. Yo creo, sin embargo, que para ganar el campeonato y clasificarnos al Mundial, el APRA tiene que trabajar en equipo y disciplinadamente. ¿Y su contacto con el presidente García cómo es? Bueno, tuvimos una reunión larga después de la elección última, donde conversamos, creo que con bastante sinceridad. ¿Cuándo? ¿Después de las elecciones presidenciales? Sí, antes de que viajara a España. ¿No? ¿Y de qué hablaron? Bueno, hablamos de todo, ¿no? Hablamos de la campaña municipal, ¿no? Él me explicaba por qué no había, en su opinión, ha participado mucho. ¿Y qué le dijo? Yo le explicaba que había sido un error que se dudara de que una participación activa en Lima podía afectar el resultado de la elección nacional. ¿Pero qué explicación le dio de su poca participación en la municipal? Que no quería alanizar la campaña, ¿no? ¿Le pareció eso una explicación bueno, adecuada? Yo lo que creo que él y otros dirigentes del partido estaban muy influenciados por esta duda de si una participación en Lima podía o no ser beneficiosa para Pero la le fue mejor nacional. sin ellos, creo. Bueno, lo que sucede es que al notar una buena parte de la población que estábamos un poco, no diría solos, porque a nosotros nos acompañaban los militantes de base. Todos entusiastamente, y los jóvenes sobre todo nos acompañaron. Pero sí... hubo esa percepción de que no tenía respaldo. Claro, usted, pero esta duda que se tradujo en un no apoyo tan inmediato, produjo 5 meses de retraso. Yo venía a este mismo programa y me preguntaban ustedes, ¿ya es candidato? Y yo decía, no, soy precandidato todavía. Y así estuvimos hasta 10 días antes de la elección. Entonces no pudimos elegir bien a nuestras listas distritales. Mira, yo le gané al señor Castañeda en San Borja, en esa elección, y no presenté lista distrital. Igual pasó en San Isidro, y en fin. O sea, muchos temas ocurrieron como consecuencia de una duda y una demora que evidentemente no deben volver a repetirse. Quedó claro después de la elección municipal del 2014 que eso de presentarse solo a los partidos, para hablar futbolísticamente, a los partidos donde piensas que puedes ganar, no es muy deportivo, ¿no?
como no es tampoco muy coherente en política solo presentarse a donde tú crees que tienes posibilidades de ganar. Uno tiene que participar, a veces se gana, a veces se pierde. ¿Y hablaron de una posible candidatura presidencial No, suya? No, lo que sí le comenté es mi deseo, cosa que ya se está concretada, de ir a la Secretaría General del partido. Creo que no es muy factible hablar de candidaturas al municipio o cualquier otra si antes el partido por el cual sería yo el candidato no está en una situación renovada y de mejora de muchos de los temas. ¿A usted le gustaría estar involucrado en la renovación del partido si es que después va a postular a la presidencia? Sí, porque creo que esa es una obligación que tenemos todos en este momento. Creo que todos debemos posponer temporalmente cualquier deseo legítimo que tengamos o proyecto en el que estemos, porque el partido necesita un alto y una reflexión y un cambio. ¿Pero sí considera que el consejo de Alan García en cuanto al manejo del partido PRI es importante? Sí, yo creo que sí, pero algunos métodos, no hablo de él en particular, pero de la manera como en los últimos 20 años se ha manejado el partido, tienen que cambiar. O sea, el partido tiene de los últimos 20 años, o sea, cuando lo manejaba Alan, pero no está hablando de él. Y algunos otros dirigentes que han estado participando muy explícitamente en la organización. ¿Qué cosa haría diferente? Primero, hay que descentralizar la acción del partido. La fortaleza principal del partido es su territorialidad, su capacidad de estar en todo el territorio. Eso en este momento no funciona porque todos los sectores y regiones están, digamos, no conectados con el ente central que está en Lima. Lima decide por todo el Perú, eso no puede ocurrir. Segundo, hay que trabajar con los compañeros, escuchando su opinión y respetando su voto. Eso implica efectivamente un militante, un voto. Ahora lo están diciendo todos, pero hay que hacerlo. Y yo creo en eso. Tercero, creo que hay que permitir que otros compañeros, hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, participen y aparezcan. Que vean ustedes, la opinión pública, los periodistas, que hay muchísimos apristas que están en posibilidades de tener una actuación muy digna y muy profesional y muy competente, pero que no han tenido esa oportunidad. Cuarto, que haya también transparencia en la gestión. Y lo más importante, que el partido se reconecte con la gente, con un discurso renovado, que tenga los elementos sustanciales de la doctrina e ideología aprista que siguen existiendo, pero que toque temas que hoy son sustantivos para la gente. Esto, por ejemplo, tiene que ver con temas como la seguridad ciudadana, la salud, la educación, las pensiones, los títulos de propiedad. Tantos temas que hoy día el APRA, y creo que todos los partidos políticos, pero estamos hablando del APRA, tienen que plantear con una seriedad que saque de la mediocridad en la que actualmente está la política. O sea, primero el partido, Secretaría General, y después usted evaluará si va a la presidencia, pero es una posibilidad en todo caso. Lo que estoy en todo caso pensando, siempre lo pensé y es público, es en ir al municipio. Pero, sí, pero ya cambió el panorama, ¿no? No lo sé. El municipio es tan importante como la presidencia, este municipio. Y vas a ver la cantidad de candidatos que se van a aparecer en esta campaña. Claro, la alcaldía de Lima es sumamente importante. ¿Por qué? Quien tenga la alcaldía de Lima el 2019, la elección es el 2018, pero es el 2019, va a ser el anfitrión de los Panamericanos. El municipio es el anfitrión. Uy, no sé si eso lo recomendaría el señor Cornejo. No. Ayer hemos sacado un informe de cómo viene avanzando la cosa y la verdad que no sé si vamos a llegar. Es muy penoso cómo desde la comisión que están organizando este tema están viendo el asunto con una gran displicencia. Pero lo segundo es que va a ser una alcaldía que va a estar en todo el periodo del Bicentenario. El presidente Kuczynski se va a mitad del Bicentenario y el siguiente presidente entra a la mitad, pero el alcalde es el que está en todo el proceso. Es en realidad para una ciudad como Lima, que más de 10 millones de personas, la necesidad de tener, creo yo, por primera vez una alcaldía, no solo porque puede estar yo, cualquiera que lo intente hacer, creo que debe aportar. O sea, va de todas maneras a considerar seriamente lo de la municipalidad. A mí me parece que debo ser coherente con lo que he planteado. Y creo que en política hay que demostrar coherencia para poder tener respeto. Muchas gracias por haber estado esta mañana aquí. Ha sido Enrique Cornejo hablando de la línea 2 del metro y otros temas de interés esta mañana en el programa. Le agradezco por estar aquí como siempre. Hacemos una pausa y volvemos con más de 6 a 9.